Buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto volverlos a encontrar en nuestro espacio. Tómate tu tiempo y charlemos. Estamos aquí hoy con dos grandes profesionales del ámbito de recursos humanos para hablar un tema súper interesante, pero sobre todo un tema del que no se habla mucho y lo poco que se habla no se profundiza mucho y que vamos a ver que es de absoluta relevancia para todos los que trabajamos en recursos humanos y en general para todas las organizaciones. En esta noche, para hablar sobre los costos de un inadecuado proceso de selección de personal, nos acompañan la máster Samantha Torres y la máster Andrea Flores de Billón, consultora de especialista en recursos humanos y procesos de selección. Bienvenida Samantha, bienvenida Andrea. Y bueno, estamos hoy para compartir con ustedes todas sus dudas, todas sus inquietudes. No se olviden de escribirnos por el chat y no se olviden que todas las preguntas que nos envían son resueltas. Bueno, Samantha, buenas noches. Buenas noches, Marta Patricia, y buenas noches a todos quienes nos estén viendo. Y muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un tema de mucha relevancia y que va a ser un gusto poder desarrollarlo el día de hoy. Andrea, hola, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Gracias a ti, Marta Patricia, por invitarnos. Estamos felices de poder estar en este espacio y poder un poco también hablar de lo que hacemos, de este tema tan importante también que es la selección de personal, que seguramente le va a interesar a mucha gente. Chicas, bienvenidas. Bueno, para poder hablar de aquellos costos que están ocultos, que no se ven, que no se tienen en cuenta en un proceso de selección, yo creo que deberíamos empezar hablando de cuál sería un proceso de selección adecuado para saber qué aspectos debemos tener en cuenta, cómo sería un proceso bastante técnico para que nuestros escuchas puedan ir llevando un hilo y en el camino vamos hablando un poco de qué cosas no se tienen en cuenta. Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿qué es un proceso técnico de selección? Bueno, un proceso técnico de selección es el que nos ayuda a escoger el candidato ideal para un cargo determinado dentro de una empresa. Y claro, para esto se necesita cumplir con varios pasos. El primero de ellos es contar con un perfil de selección. Este perfil de selección debería estar correctamente armado. Después de eso tenemos también los canales por donde vamos a enviar la convocatoria. Está también el hacer el diseño de la convocatoria y después el canal por donde le vamos a dirigir, siempre teniendo en cuenta el público objetivo al que nos vamos a dirigir. Después de esto estarían como las entrevistas, ya la parte de la selección en la que se va a ir filtrando los candidatos a las hojas de vida, los currículums que lleguen. Y ahí ya empiezan a haber varios pasos como la entrevista, hay entrevistas, por ejemplo, por competencias, también tenemos las pruebas de conocimientos específicos o pruebas psicológicas, ¿verdad? Y finalmente se presenta una terna a la empresa y esta terna es evaluada por el equipo que la empresa decida, el directorio que la empresa decida, y para poder seleccionar un candidato, que debe ser, ya la terna está armada por 3 candidatos que deberían ser los ideales. Entonces, de esos, la empresa va a seleccionar el candidato que más se acerque al perfil que se definió al inicio, y ahí sí se da por terminado ya el proceso con la persona que ya ingresa a la empresa. Ya, gracias Andrea. Bueno, hemos visto algunos de los pasos los pasos mínimos que se deberían tener en cuenta en un proceso de selección, teniendo en cuenta que una selección realizada de forma técnica, realizada de forma adecuada, puede hacerse de manera interna dentro de la empresa, de manera interna dentro de la organización, pero también se puede contratar a una empresa externa, a una consultora, a un hunting, ¿cierto? Que nos ayude a
conseguir a esta persona adecuada, pero no siempre debe hacerse de manera externa. Pero ojo, tampoco siempre debería hacerse de manera interna. Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, hay empresas, sobre todo empresas grandes que tienen un equipo muy fuerte de personas para que hagan los procesos de selección, que normalmente trabajan sus procesos de selección con el equipo que tienen. Y sin embargo, para ciertos cargos ya de ejecutivos, sin embargo, contratan empresas externas también que apoyen a estos procesos. Entonces, no es excluyente porque yo tenga un equipo o no tenga un equipo que pueda o no contratar a una empresa que me pueda aportar en este proceso de selección. Resulta que el 95% de las empresas en Ecuador son empresas familiares pequeñas, en donde normalmente no es que tengo los grandes equipos en el área de talento humano para hacer los procesos de selección. Y tampoco son empresas acostumbradas a contratar, a realizar estos procesos de selección de forma técnica. Es por eso que estamos el día de hoy para contarles que el no contratar, porque a veces consideramos que puede ser un poco costoso contratar una empresa de forma externa que me aporte al proceso de selección, no estamos teniendo en cuenta los costos ocultos, aquellos costos indirectos que nosotros no vemos y que de todas formas están presentes en todo proceso de selección. Andrea nos mencionaba un poco como primer paso el perfil de selección. Bueno, el perfil de selección tiene una pequeña diferencia con el descriptivo de cargo o el perfil del cargo. Podríamos ver algunas cosas que realmente, ¿cuáles serían de diferencia? Cuando nosotros hablamos del descriptivo de cargo dentro de una organización, tenemos en cuenta un sinnúmero de cosas que son relevantes para nuestro trabajo del día a día con respecto a las funciones, competencias, al tipo de relacionamiento, etc. Cuando nosotros hablamos del perfil de selección, cuando hablamos del perfil de selección desde una empresa externa, ojo, el descriptivo de cargo de la organización, cuando hacemos el proceso de forma interna, lo tomamos como perfil de selección también, el perfil del cargo como perfil de selección. Cuando nosotros lo hacemos desde una empresa externa, nosotros tomamos en cuenta algunos aspectos un poco diferentes. ¿Por qué? Porque las personas que estamos afuera haciendo el proceso de selección no vivimos el día a día de la cotidianidad de la empresa, de la cotidianidad de la organización. Entonces sí es importante conocer algunos aspectos. Uno de los aspectos que obviamente son fundamentales para para iniciar el conocimiento o el reconocimiento de lo que sería el cargo que vamos a seleccionar son las funciones. Samantha, cuéntame un poquito, cuando tú le pides a una empresa que te diga las funciones, ¿qué aspectos consideras tú que son muy relevantes, teniendo en cuenta que muchas de las empresas con las que trabajamos día a día no tienen el perfil de cargo o no tienen un descriptivo de cargo? Bueno, Marta Patricia, realmente creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema del perfil de cargo, porque creo que es la base o la estructura que nos va a permitir realizar un proceso de selección de manera correcta, ¿no? Si es que no tenemos esta estructura, es donde pueden empezar las fallas. De hecho, hay tantas empresas que no tienen los descriptivos de cargo y por lo tanto, al momento de hacer un proceso de selección, no tienen un perfil de selección. Entonces, desde ahí estamos ya generando muchos inconvenientes que obviamente van a derivar en gastos y en los costos que estamos hablando el día de hoy. En cuanto a las funciones, creo que es indispensable que la empresa pueda determinar las funciones que tiene que realizar esta persona. Hablamos de todas las actividades que va a realizar con respecto a su trabajo, incluso a quién tiene que reportar, si es que tiene personas a cargo. Entonces, creo que esto es indispensable para poder enfocar incluso los conocimientos específicos que debe tener la persona y además también el tipo de personalidad, cómo se alinea a la empresa,
porque todos estos son factores que se van a determinar por medio de las funciones, pero que nos van a dar una guía para crear el perfil completo, ¿no? Gracias, Samantha. Definitivamente, cuando hablamos del perfil de selección, nosotros no podemos iniciar sin perfil de selección. Muchas empresas nos dicen, no, pero es que las cosas que va a realizar nos dicen 5, 6, 7 tareas. Algunos empiezan a discriminar tareas y debemos hacer aquí una diferencia muy importante. No es lo mismo las tareas que va a realizar que las funciones que va a realizar. Cuando nosotros hablamos en un perfil de selección que debería estar estructurado así en el perfil de cargo, cuando hablamos de funciones, nosotros hablamos de funciones esenciales o actividades esenciales, que son aquellas actividades macro que me generan una gran responsabilidad y que me aportan valor al cargo. Por ejemplo, hemos encontrado auditor senior, tareas, funciones, sacar copias. Sacar copias. Yo sé que ellos generan unos informes muy grandes y que esos informes tienen que sacar 5 copias, pero yo no puedo poner como funciones de un auditor senior sacar copias. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son aquellas funciones macro que le generan una responsabilidad a la persona que la realiza y que le van a aportar valor a un proceso dentro de la organización. Entonces, es muy importante nosotros cuando hacemos procesos de consultoría en selección, nos dedicamos bastante tiempo en clarificar estas cosas que si nosotros las pasamos por alto, definitivamente vamos a generar procesos y una cantidad altísima de costos sin poder llegar a un feliz término. Entonces, cuando hablamos de funciones en el perfil del cargo, nosotros vamos a escoger unas 5, 6 máximo funciones macro que abarque responsabilidades, que me diga realmente cuál es el valor que la persona le va a aportar a ese proceso. No importa si es un cargo de gerencia o si es un cargo operativo. Todos los cargos dentro de la organización, y si existen, es porque generan valor. Debemos descubrir cuál es ese valor real que una persona va a aportar a la organización para poder buscar a la persona que realmente pueda generar ese aporte importante a la organización. Andrea, ahí vas a mencionar algo. Creo que es importante considerar también, muchas veces nos ha pasado que las empresas no saben cuáles son específicamente esas funciones y como tú decías, Marta, a veces nos llenan de tareas o sea, como que actividades diarias, como esta que tú dices, sacar copias de ese estilo de actividades que nos reportan, pero una de las formas en las que podrían darse cuenta cuáles son esas funciones macro, también es pensar que en base a estas funciones vamos a evaluar a esa persona, o sea, el cumplimiento de su desempeño. Entonces es importante que consideremos esta parte para que así cuando ustedes o cuando alguna empresa se le proponga cuáles son, o sea, le haga la pregunta, cuáles son las funciones que desempeña esta persona en este cargo, entonces sepan que mediante esas funciones que van a proponer, esa persona puede ser evaluada. Yo creo que eso también es un punto que se puede considerar, que pueden tomar en cuenta para que se les haga un poco más fácil definir esas funciones. Muchas gracias, André. Esto es un aspecto totalmente importante para que nosotros empecemos a diferenciar cuáles de las actividades que realiza la persona realmente son aquellas que aportan y cuáles son actividades que definitivamente no generan mayor valor, pero que son también importantes realizar en un día a día, ¿cierto? Definitivamente aquí trabajamos con el 80-20 y hay un 20% del tiempo que yo hago actividades, qué sé yo, de contestar el teléfono, de imprimir comunicados, de enviar correos, que no son parte generadora de valor, pero que son importantes que yo haga en mi tiempo, ¿cierto? Entonces, pero no son actividades, no son funciones esenciales que yo voy a poner en un descriptivo de cargo. Bueno, cuando nosotros trabajamos en esto con algún cliente, nosotros nos gusta compartir mucho, no solo con el jefe inmediato, sino con el entorno, con las personas de recursos humanos, un poco con las gerencias, para saber realmente ellos qué
esperan de ese cargo y qué esperan que fuera lo que hiciera ese cargo realmente, esa importancia que le dan para nosotros ir descubriendo. De acuerdo con nuestra experiencia, hasta ahora no hemos trabajado con un perfil igual al que nos mandan, terminamos haciendo el perfil de cargo. Eso no ha pasado, porque nos mandan el descriptivo del cargo general como lo tienen en la empresa, ¿cierto? O no tienen, o tienen idea de algunas funciones, pero luego de estas conversaciones y esta interacción para conocer un poco más a fondo la organización y lo que se esperaría realmente, que sería el valor que aporta el cargo, nosotros terminamos realizando en muchas ocasiones algo totalmente diferente, obviamente, que luego tiene que ser aprobado por el cliente. Pasando un poco ya del tema del descriptivo, del perfil de selección, que ya lo tenemos, y cuando ya lo tenemos aprobado, discutido y con el cliente, y cuando ya hemos llegado a un acuerdo, ¿cuál sería el siguiente paso, André? El siguiente paso es armar la convocatoria. Armar la convocatoria y elegir el canal mediante el cual vamos a publicar esta convocatoria. Entonces ahí es importante definir, como decía antes, el público objetivo. Si nosotros no tenemos bien definido esto, probablemente vamos a poner esa convocatoria en algún medio que no sea el idóneo y perdamos tiempo. Entonces, como hablábamos al inicio, hay cosas que no se valoran en dinero, por ejemplo, la pérdida de dinero, pero sí en tiempo, en cosas intangibles. Entonces, eso es de mucho valor para nosotros en la parte de cómo se arma la convocatoria, qué tipo de diseño es el que se necesita igual, el texto con el que se va a llegar a las personas y el medio. Es súper importante para no perder tiempo y también para llegar al candidato ideal. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, los millennials. Si que nosotros queremos llegar a los millennials, tendríamos que analizar en qué redes ellos están o en qué medios. Entonces, usualmente los millennials usamos bastante lo que son las redes sociales. También está, por ejemplo, LinkedIn, que es una muy buena red para conseguir contactos. Entonces, ese tipo de análisis se tiene que realizar para poder hacer de una manera más productiva la convocatoria. Ya, ok. Bueno, aquí vemos algo muy importante y es que en todo el proceso, si no lo hacemos de forma técnica, vamos a ir perdiendo tiempos, que al final el tiempo es dinero, ¿cierto? Porque son tiempos muy valiosos que ya vamos a ver en cómo nos afecta el no tener un candidato a tiempo. Bueno, cuando hablamos de los tiempos, es muy importante tener en cuenta que la gente dice, no, yo necesito que me contraten en una semana. En una semana donde ni siquiera tenemos el perfil claro, donde lo que necesitamos es así, urgente, porque sí, llenar un cargo porque sí. Entonces, hace un par de meses, en una reunión que teníamos con gente de recursos humanos, una persona de recursos humanos de un banco dijo, yo he logrado bajar tiempos a 2 semanas para candidatos de alta rotación en la organización. Claro, has llegado a bajar a 2 semanas, incluso 10 días, pero porque ya es el mismo perfil, ¿cierto? Que lo haces de forma recurrente. Claro, ya ahí te has acortado ciertos pasos importantes y sin embargo vemos que ha disminuido, porque una pregunta muy interesante es, ok, tú has bajado, alguien decía, ¿se puede bajar a 5 días? Perfecto, puedes bajar a 5 días. Puedes bajar a 3 días el proceso de selección. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de efectividad que estás logrando con tus procesos de selección? Porque si tienes altísima rotación, quiere decir que realmente tus procesos no están siendo tan efectivos. Bueno, un indicador es que está siendo muy efectivo en teoría, en tiempos de selección, pero realmente ¿cuánto tiempo se está quedando la gente en tu organización? Entonces, la pregunta es, ¿se debe disminuir el tiempo del proceso de selección generando un incremento en el nivel de rotación? Le estoy aumentando el nivel de rotación, ya vamos a ver, que me genera unos costos ocultos muy, muy fuertes. Entonces, claro, yo tengo indicadores de 5 días, de 7 días, de 10 días en mis procesos de selección, pero ¿y el resultado? La rotación sigue igual, se incrementa,
Entonces, tenemos que ver realmente todo lo que a mí me cuesta un proceso de selección. Y no son solo los días iniciales, no es solo el costo de los días iniciales. Sami. Sí, Marta Pa, con respecto a lo que acabas de decir, justamente quería acotar que el tema de la rotación de personal genera incluso problemas en el clima laboral, en el ambiente laboral, porque cuando tienes una rotación de personal tan fuerte, tan alta, la gente primero piensa que simplemente su cargo es desechable, que no es la idea, y además el resto del equipo no puede ni siquiera tener la confianza para trabajar con esa persona o crear vínculos de trabajo en equipo, de compañerismo, etcétera, porque no se sabe en qué momento se va a ir. Entonces, realmente creo que el tema de disminuir la rotación de personal es indispensable. Y claro, si es que reducimos tiempos, sí, puede ser que logremos contratar, o sea, logremos contratar gente que que se acerque un poquito al perfil, ¿no? Pero si es que hacemos un proceso como se tiene que hacer, y eso es un tema que creo que es una lucha constante de nosotros, eh, para hacer que las empresas entiendan que necesitamos ese tiempo. Y necesitamos ese tiempo porque más allá de crear el perfil adecuado, hacer la búsqueda, la convocatoria que estábamos hablando adecuada, es todo un proceso que se tiene que ir pasito a pasito. Y si es que uno se empieza a saltar los pasos, lo único que va a generar es que el perfil, en lugar de, porque lo que buscamos es justamente tener la menor cantidad de errores o encontrar el perfil más cercano posible al perfil de selección. Entonces, si nos saltamos pasos, estamos ampliando esa brecha y el perfil realmente, el perfil final, no va a ser el indicado y probablemente pasa esto, ¿no? Que se aumenta la rotación, que genera costos con el tema de ambiente laboral, con todo. O sea, es una cadena gigante que cada cosita es tan importante que si es que nos saltamos un poquito, hace un desastre. Entonces, creo que eso es indispensable. Los tiempos son indispensables. Gracias, Sami. Sami mencionaba un aspecto muy importante con el tema de clima laboral, porque la gente no se adapta, se va, no puedo generar vínculos, no puedo generar relaciones, pero también hay algo súper importante que normalmente no se tiene en cuenta en un proceso de selección. Cuando falta una persona de la organización, cuando sale una persona de la organización, el trabajo no se deja de hacer normalmente, ¿cierto? Entonces el trabajo se reasigna entre los demás compañeros y es incómodo que a la gente le toque todo el tiempo estar asumiendo responsabilidades y funciones de otros cargos porque la gente se va. Entonces, las personas de la organización terminan diciendo muchas veces, es que yo no tengo claro cuáles son mis funciones, porque yo tengo las mías, pero se va la persona A y yo asumo, ya, viene, le devuelvo, se va la B y yo asumo. Entonces, todo el tiempo estoy asumiendo responsabilidades de otro y eso genera un malestar muy alto. Y eso no está cuantificado en cuanto en dinero realmente es lo que me afecta, pero termina afectándome. Entonces, si la persona A generaba un producto en 5 horas, a la persona que asume su responsabilidad no puede generar el mismo producto en 5 horas. Primero, porque no tiene todos los conocimientos ni las competencias necesarias para asumir eso. Y segundo, porque no es lo único que está haciendo, sino que está compartiendo responsabilidades. Entonces vemos cómo los resultados se vuelven más lentos, los productos no salen en los tiempos, los servicios no se prestan en forma adecuada, hay errores que les llegan finalmente a los clientes y todo eso son costos que vamos sumando por no tener un proceso adecuado de selección. Ahora, la pregunta del $1.000.000, Andrea nos decía, conseguimos un candidato ideal, sí, pero el candidato ideal no existe aquel que le podamos garantizar el 100%. Nadie puede garantizar un 100% en un proceso de selección, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos del candidato ideal, es aquel candidato que se acerca más al perfil de selección, teniendo en cuenta que la persona va a tener un proceso de aprendizaje, de adaptación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, si yo encuentro un candidato pluscuamperfecto para el cargo en el que estoy buscando, es más, no lo debería contratar, porque es una persona que finalmente se va a ir desarrollando y que va a ir generando una brecha con su cargo.
Eso también es importante. Dice, no, lo más perfecto, lo más igual a lo que yo necesito es una persona que muy pronto va a ser una persona que se va a desmotivar y que si el cargo y la empresa no le permiten una flexibilización de adaptación a ese cargo, de crecimiento, es una persona que va a generar brecha. Entonces, lo importante es buscar el candidato ideal, es aquel que tiene una brecha corta con respecto a su cargo y que en su proceso de aprendizaje, desarrollo y adaptación va a ir logrando encajar de forma ideal en el puesto. Eso es muy importante tener en cuenta y eso casi nunca se tiene en cuenta en un proceso de selección. Andrea, ahí vas a mencionar algo. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, con respecto a esto, que hablábamos entonces del candidato ideal. Vamos luego, ya recibimos, hacemos la convocatoria, como mencionó Andrea, y recibimos hojas de vida. Nosotros recibimos hojas de vida, muchísimas empresas todavía reciben las hojas de vida de forma manual. Sí, existen software, existen plataformas que te filtran los cargos, pero existen todavía muchísimas empresas a nivel nacional que siguen recibiendo las hojas de vida de forma manual. ¿Estas plataformas te generan un beneficio? Sí, estas plataformas que te hacen un filtrado te generan un beneficio en tiempo en cuanto a no tener que revisar un montón de hojas de vida que llegan para cualquier cargo. No importa el cargo, no importa la empresa, siempre llegarán hojas de vida que no tienen nada que ver con el perfil. Así la gente diga, por favor, solo envíe si cumple con el perfil, que no importa lo que escribas, siempre la gente va a enviar, ¿cierto? Entonces, claro, estas plataformas te ayudan a filtrar mucho, pero también estamos corriendo un riesgo cuando le dejamos todo el proceso a la plataforma. Y bueno, de eso Samantha nos va a hablar un poquito ya, luego de esa interacción que debemos tener, pero ¿son interesantes las plataformas? Sí, son interesantes. ¿Me ahorran tiempo? Sí, me ahorran tiempo en muchas cosas, pero también hay un momento en donde yo tengo que decir, de aquí en adelante lo hago de forma personal. Samantha, ¿qué hacemos luego de que ya tenemos la convocatoria, de que ya revisamos las hojas de vida y analizamos? Bueno, realmente el tema de revisar las hojas de vida, más allá de que existan plataformas que nos facilitan el trabajo, como tú decías, sí creo que es importante tener una revisión personalizada, quizá haciendo un poco de filtros, porque sí, es cierto, nos llegan hojas de vida para cargos que no tienen nada que ver, que no cumplen el perfil ni de casualidad. Entonces, claro, no importa cuánto uno pida que las hojas de vida se parezcan, o sea, que el perfil tenga algo que ver, o la mayor parte, siempre nos van a llegar hojas de vida que nada que ver. Pero creo que después de esto, o sea, más allá de los filtros que se puedan aplicar, sí es importante en ciertos casos tener esa brecha o ampliar un poquito esa brecha, porque a veces, por ejemplo, la persona no cumple con la experiencia. Sin embargo, tiene conocimientos y su experiencia es fuerte, quizá no en tiempo, pero sí en la cantidad de conocimiento que le pudo dar, que puede continuar con el proceso, por ejemplo. O quizá no tiene los conocimientos específicos tan fuertes, sin embargo, la experiencia que tiene le da mucho más, o por ejemplo, la educación, digamos, no tiene la educación específica, pero su experiencia en cargos relacionados le va a dar el conocimiento necesario para poder desempeñarse en este cargo. Entonces sí creo que hay un poco de riesgo de perder candidatos buenos si es que nos manejamos únicamente con las plataformas que nos ayudan con el filtrado. En esto, luego comparamos las hojas de vida, adecuándolas o encaminando con el perfil de selección, y pues empezamos ya el proceso como tal, ¿no? Ya después de un filtrado y después de tener una cantidad de hojas de vida adecuadas, empezamos ya con todo lo que son entrevistas por competencias, las pruebas de conocimientos específicos, test de personalidad, como para ir ya llegando un poco más al candidato ideal. Ya, Sami, quería mencionarte, hay una investigación interesante de InfoJobs que vimos
que es una plataforma de selección en donde ellos han hecho encuestas con gente de recursos humanos y vemos como el 91% de los directores de recursos humanos afirma que es difícil identificar y reclutar candidatos cualificados. Estamos hablando de que el 91% de las personas que trabajamos en recursos humanos sabemos que es difícil y más si no hacemos un proceso de selección técnico, ¿cierto? Si no hacemos un proceso de selección, primero con una persona que esté capacitada para hacerlo, porque la definición del perfil, como les decíamos, es algo súper, súper, súper complejo. Puede ser corto o más largo o menos largo, pero es complejo porque es toda la columna vertebral de tu proceso, ¿cierto? Es toda la columna vertebral de la gente a la que tú vas a buscar. Y si no sabes cómo levantar eso, y nos hemos encontrado donde mucha gente, en muchas empresas, incluso medianas, nos dan perfiles que nosotros decimos, toca, o sea, olvidémonos de lo que tienen y levantemos desde cero. Es más fácil levantar desde cero que empezar a reacomodar a esa cosa que han denominado como perfil, ¿cierto? El 70% de las personas asegura haber contratado a alguien que no cumple con las expectativas. Ustedes saben lo que es el 70% de las personas han afirmado que han contratado gente. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos presionados por el tiempo, porque no tenemos claro el perfil, porque encontramos lo que nos dice Samantha. Cuando nosotros estamos haciendo selección de personal todo el tiempo, en estos, bueno, yo más de 20 años de experiencia, a Andrea y Samantha unos 10 años de experiencia en este tema, ¿qué hemos encontrado? Que hay gente que estudia una carrera, tiene un título X, pero su vida profesional la ha desarrollado toda en otro ámbito. Entonces, muchas veces su título profesional no es acorde con el cargo que estamos pidiendo, pero sí tiene toda la experiencia y los conocimientos que nos pueda llevar a que esa persona se desempeñe adecuadamente en un cargo. ¿Y qué pasa cuando en las plataformas simplemente decimos, título? Ya son personas que están quedando por fuera y nos hemos dado cuenta que hemos hecho procesos por plataformas en donde nos dan unos candidatos que no logramos realmente conseguir esa persona ideal y luego hacemos nuevamente el proceso sin plataforma y hay gente que nos dice, no, yo ya mandé mi hoja de vida por la plataforma, pero no me hicieron las pruebas, ¿no? Porque simplemente fue gente que se fue quedando en el camino, pero que cumplía muy bien con el perfil finalmente. ¿Por qué? No tuvo la formación que estamos buscando, pero sí a través de la experiencia, de cursos, de autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces han logrado obtener cosas que no necesariamente la tenemos en un perfil duro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto del perfil duro. Gracias, Sami. Estos son aspectos muy importantes y que vemos como el no tenerlos en cuenta nos genera costos. Nosotros, mencionarles que hemos hecho este proceso por plataforma y luego reiniciar un nuevo proceso, realmente es un costo altísimo. Es un costo alto para las personas que hacen selección, pero para la empresa que está contratando el proceso o que está realizando por sí solo el proceso, también tienen estas dificultades y también tienen estos costos. Bueno, Andrea, después de que ya tenemos ya las hojas de vida filtradas, hemos empezado con un grupo X de personas, digamos, tenemos 10 personas que más o menos cumplen con nuestro perfil. ¿Qué sigue? A ver, justo quería igual como acotar una parte en la que hablábamos esto de los porcentajes, que usualmente lo que pasa es que evaluamos o nos llega una cantidad de hojas de vida, digamos, de unas 100 personas. Finalmente, después de atravesar todos los filtros y de sobre todo, alinear la convocatoria, porque en la convocatoria nosotros debemos poner las habilidades que se necesitan, los conocimientos específicos también necesarios y la experiencia para que el candidato pueda postularse, aunque como dijimos antes, se postulan algunas personas que no cumplen con ninguna de las cosas que se solicitan. El trabajo ya de ir filtrando nos reduce a una cantidad de quedarnos con unos 10 candidatos o 12 como máximo de esas 100 o más hojas de vida que nos llegan a través ya sea de
de las plataformas o que revisemos de manera personalizada. Entonces, sí, quería decir como que más o menos estos valores para tener en cuenta que la revisión personalizada es necesaria para que nosotros podamos considerar realmente un perfil que sí se alinee más a lo que estamos buscando. Entonces, una vez que ya pasamos ese primer filtro, empezamos con las entrevistas y básicamente lo que como nosotros nos hemos manejado es realizar una preentrevista. La preentrevista nos sirve muchísimo para tener ese primer acercamiento con el candidato y evaluar si realmente cumple con esas habilidades que dice en su currículum, ¿no? Entonces, hacemos este primer acercamiento, hacemos preguntas acerca de su conocimiento, de su experiencia, de sus habilidades y también para evaluar la motivación, lo que le lleva a querer estar en este trabajo, a postularse para ser candidato. Entonces, es súper importante esta parte porque nos ayuda también a reducir, o sea, a pasar un filtro que nos va a dejar con las personas que estén realmente interesadas en el proceso. Y, por ejemplo, existen también empresas que necesitan que las personas se integren a trabajar de manera inmediata. Entonces, tú también en este tipo de preentrevista puedes evaluar si esa persona va a tener la capacidad de incorporarse inmediatamente o tal vez no porque vive en otro país o vive en otra ciudad al momento, o le cueste trasladarse. Entonces, hay que evaluar todos esos aspectos que nos van a servir para que los filtros, para que en cada filtro vayamos teniendo el candidato que se alinee más, ¿no? Entonces, ese sería el paso, el primer paso que a nosotros nos gusta tomar sobre todo y que también aconsejamos porque nos alivia muchos dolores de cabeza para después. Ya. Gracias, André. Es muy importante tener en cuenta que el tema de la motivación, porque es terrible cuando ingresa una persona nueva a una organización sin primero tener en cuenta que va a tener un proceso de adaptación y que tiene que estar preparada para ese proceso de adaptación, porque no importa en cuántas empresas haya trabajado la persona, siempre una empresa nueva requiere un proceso de adaptación, ¿cierto? Aparte de lo que es la inducción y bueno, todo esto que trabajamos ahora en el onboarding, que es mucho más tema personal de la adaptación hacia la organización, hacia los grupos, etcétera, aparte del conocimiento de la empresa que va a adquirir. Y cuando una persona no llega lo suficientemente motivada, es terrible el impacto que le genera al grupo como tal. Entonces, si una persona no está presta a abrirse, a generar una apertura para adaptarse al grupo y espera que el grupo se adapte a la persona, hemos visto también cómo realmente se acaba, fracasa todo lo que se ha hecho, todo lo que en teoría técnicamente se ha podido alcanzar y genera un impacto muy fuerte. Vamos antes de continuar a darle paso a una pregunta. María José Dávila, muchísimas gracias por estar conectada, muchas gracias por compartir con nosotros. María José pregunta, como buscador de empleo, ¿es perjudicial insistir en preguntar en qué fase de proceso se encuentra o si ya se contrató a alguien? No, para nada. O sea, como buscador de empleo, si es que yo me estoy postulando para una candidatura, es muy común que la gente pregunte en qué fase del proceso está. Y si en algún momento sientes como como que tal vez estará bien preguntar, esta duda, yo creo que tienes que hacerlo porque es valioso para ti, porque vas a saber si es que o sea, poder organizarte para las otras etapas en el caso de que seas seleccionada y también saber, es importante para ti tener el conocimiento de qué está haciendo la persona que te está evaluando. Y tal vez igual si consiguieron otra persona no tiene absolutamente nada de malo mandar un mensaje. Y nosotros, usualmente las reclutadoras o las empresas deberían mantenerte comunicado de todo el proceso, que es lo que generalmente nosotros hacemos. Y eso es algo súper valioso porque entendemos que las personas que se están postulando tienen su tiempo, están ansiosas también,
nadie sabe detrás qué necesidad tenga de ocupar un cargo. Entonces, obviamente es importante mantener a la gente muy bien informada, no hacer este tipo también de ghosting que también se ve en las empresas, ¿no? El hecho de que tú mandas un currículum, tienes una primera entrevista y después de eso no te dicen ni muchas gracias, o tal vez vas a pasar o estamos en algún proceso. Entonces es importante, las empresas deberían mantenerte siempre comunicada, y si es que no pasa eso, que tú puedas pedir información, está muy bien. Ya. María José, bueno, Andrea, muchas gracias por la explicación. Yo quiero hacer, digamos, una diferenciación en algunas partes. La primera es para las personas de recursos humanos que nos están escuchando, por favor, no podemos perder de vista que estamos trabajando con personas, que estamos trabajando con seres humanos que, como decía Andrea, están buscando una oportunidad laboral y que no sabemos lo que tienen atrás, ¿cierto? Algunas deseen cambiar su empresa actual, buscar un mejoramiento, un crecimiento, sin mucha presión, sin mucho afán, pero no sabemos si la persona tiene una cantidad infinita de necesidades detrás, ¿sí?, que le obligan a buscar permanentemente este empleo, o simplemente yo, aunque no tenga una carga económica fuerte, empiezo a generar un proceso de desvalorización personal al ver de que yo busco empleo y nadie me contacta. Entonces, no podemos olvidarnos jamás de que cuando hablamos de selección de personal, estamos hablando de personas que son humanos, que tienen sentimientos, emociones, expectativas, ¿cierto? Y que entrar a un proceso de selección genera altas expectativas y genera un proceso que finalmente desacomoda a la persona que entra al proceso, sea que tenga una mayor necesidad o una menor, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer siempre, siempre, como dice Andrea, es comunicarle a la gente, es agradecerle a las personas por participar en el proceso. Entonces, las personas reciben las hojas de vida, una persona manda hoja de vida y no sabe si recibieron. Entonces, hay algunas empresas en que ya tienen una respuesta automática agradeciendo por el envío de la hoja de vida, al menos la persona sabe que recibieron su hoja de vida, ¿cierto? También otra parte importante es cuando ya estás en el proceso, cuando te han llamado para alguna fase del proceso, inicias el proceso. Y es importante que, claro, siempre te preguntan, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? Tú podrías, es más, deberías preguntar cuáles son las fases que incluye este proceso. Hay procesos más cortos, hay procesos más largos. Nosotros hemos estado en procesos de selección en donde tenemos que decirle a la gente, miren, recién es la preentrevista, luego tiene pruebas técnicas, tiene pruebas por competencias, tiene trabajos de grupo, luego tiene entrevistas por competencia, luego tiene entrevistas con jefe inmediato, luego tiene entrevistas con gerente. O sea, si son 10 pasos, porque así lo ha decidido la empresa, que lo considera importante, entonces hay que decirle a la gente, son 10 pasos, ¿sí? Y te estaremos avisando si sigues al siguiente o si no. Y deberíamos avisarle a todos los candidatos, muchas gracias por haber participado, pero no ha sido la forma en que la empresa considere es su estilo de comunicación, pero avisarle que no ha sido seleccionado para continuar en la siguiente fase del proceso. Pero hay otro punto. Si no haces las preguntas mientras estás en el proceso, sino tu pregunta es, yo debo llamar a la empresa a preguntar en qué fase va, normalmente no está bien visto que hagas esto. ¿Sí? Lo que sí está bien visto, como decíamos, es que en las entrevistas o en los llamados o cuando se comunican contigo, tú preguntes, pero que tú estés haciendo la consulta a la empresa, ¿en qué paso va? ¿Ya hicieron? ¿Ya contrataron? Eso sí no está bien visto. ¿Por qué? Porque la empresa tomará sus tiempos, estará en sus procesos y además no está bien visto porque es una presión no de una persona, porque como mencionábamos, podemos tener 20 personas que iniciaron el proceso y tener 20 personas llamándome a un proceso cuando tengo 5 procesos, va a ser un poco complejo. Entonces, mientras estás en el proceso, en una entrevista, te llaman para unas pruebas, sí podrías preguntar en qué fase vas, en qué fase va y cuántas faltan, pero no estar comunicándote como la empresa, yo estoy en un proceso
Jefe de producción, ¿ya contrataron a alguien? ¿Todavía falta? Eso sí no está bien visto que se haga esa presión hacia la empresa. Por eso lo recomendable es que las empresas siempre deben comunicarse con los candidatos para evitar que los candidatos estén buscando una información comunicándose con la empresa. Espero que haya quedado resuelta tu pregunta, María José. No sé, Sami, si querías aportar algo más o... Ya, ok. Gracias. Gracias, María José. Bueno, continuando con lo que veníamos hablando, ya Andrea nos había mencionado que pasamos la fase de la preentrevista en donde vamos a buscar un tema de motivación y algunas otras cosas que son importantes para saber si la persona realmente debería continuar o no debería continuar en nuestro proceso. Luego vamos con un siguiente paso. Sami, cuéntanos. Sí, claro que sí, Marta Patricia. El siguiente paso, bueno, realmente aquí el siguiente paso es ya la entrevista como tal, que me gustaría comentar un poco los tipos de entrevistas que se pueden dar, ¿no? Tenemos entrevistas que son presenciales, tenemos entrevistas que pueden ser virtuales. Ahora nosotros con el tema de la pandemia empezamos a manejar mucho más el tema virtual. Creo que antes era muy poco, o sea, se utilizaba muy poco el tema del Zoom, pero después de la pandemia creo que fue una gran herramienta incluso, ¿no? Existen las entrevistas, por supuesto, individuales y también existen las entrevistas grupales. Además de eso, tenemos entrevistas por competencias, que son entrevistas que evalúan un poquito o direccionan a ver si es que la persona cumple con las competencias que estamos buscando de acuerdo al perfil de cargo. Existen también entrevistas que se van más por el lado de presión, por ejemplo, o sea, no depresión, sino presión. Presión, en donde mucha presión puede generar depresión. Bueno, sí, también. en donde se crea una tensión con el candidato como para evaluar, por ejemplo, cómo maneja una crisis. Entonces, siempre va a depender de qué es lo que estemos buscando evaluar y cuáles son los intereses que tenemos de acuerdo al perfil de cargo, porque siempre realmente yo voy a repetir miles de veces que el perfil de cargo es lo más importante porque es la base. Sin eso, simplemente nunca se va a conseguir al candidato ideal para el cargo. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, es del tipo de entrevista que se genera para tener el acercamiento con las personas y realmente ver si es que sí están cumpliendo y si se acercan a lo que estamos buscando o no. Ya, gracias, Sami. Vimos que hablamos mucho del tema de funciones al principio y es importante tener en cuenta que después de esas funciones, nosotros levantamos el perfil por competencias. Uno es las funciones que requiere el cargo, pero definitivamente en este momento nosotros trabajamos todo sobre perfil de competencias. No importa si es un cargo absolutamente operativo, igual hay competencias, o un cargo altamente gerencial, igual hay competencias. Entonces nosotros definimos las competencias requeridas para este cargo y lo que hacemos es definir cómo vamos a evaluar esas competencias, ¿cierto? Entonces, como decía Sami, las modalidades son múltiples. Podemos hacerlo virtual. Afortunadamente, las personas ya le están perdiendo miedo a lo virtual, aunque todavía vemos candidatos que se ponen demasiado nerviosos en el tema virtual. Hemos entrevistado candidatos virtual y luego presencialmente y parecen dos personas diferentes. Entonces, no sé por qué la virtualidad todavía les conflictúa un poco. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no es tan fácil esto. Otra cosa es, hay gente que dice, no, yo miro si la persona llega nerviosa, si no va a ser capaz de responderme. Señores, tenemos que tener en cuenta también, ahorita estamos saliendo de una pandemia y hay gente que todavía le cuesta reunirse de forma presencial. Entonces, en uno hay gente que le cuesta de forma virtual, pero hay gente que todavía le cuesta de forma presencial. Y no puede decir, no, se puso nervioso, ya no me sirve. Tenemos que tener en cuenta que estamos manejando personas. No sabemos si hubo mucho tráfico para llegar, si logró encontrar fácil la dirección, si salió corriendo. Las personas siempre vienen cargadas de muchas cosas. Y sí, la persona debe tener capacidad para poder desprenderse un poco, pero no podemos olvidarnos de que estamos tratando con humanos. Entonces, aquellos, y cuando
nosotros hablamos de un proceso técnico de selección, que es lo que estamos reforzando el día de hoy, y que el proceso técnico disminuye un montón de costos que vienen detrás, debemos de olvidarnos de ese feeling que me da la persona cuando llegó. Es que cuando entró y como abrió la puerta, yo creo que ya me dice que sí puede ser el candidato ideal. No, no, es que como me saludó con la mano y solo me dio el dedito, eso me dice que no, o sea, tenemos que darnos cuenta que estamos mucho más allá de ese feeling, de mi experiencia. O sea, en estos casi 25 años, yo no sé cuántas personas he seleccionado en mi vida, 2000, y no puedo decir, es que tengo ese feeling de que este sí va a ser, no, no, ese feeling y esa parte antitécnica, claro, cuando nosotros hablamos de plataformas, nos quitamos todo ese tema de feeling, ¿no? Pero también, entonces, tenemos que relacionar lo uno con lo otro. Ellos nos ayudan un montón de cosas, pero nosotros también tenemos que ver, ah, no, entonces es que vino vestido así, es que sí, es que no va a ser capaz. Entonces tenemos que olvidarnos de toda esta serie de paradigmas y rótulos y etiquetas que estamos acostumbrados a ponerle a la gente y por eso buscamos ser más objetivos. Entonces nosotros buscamos definimos las funciones y buscamos cuáles son las competencias acordes con estas funciones. Otra cosa muy importante, normalmente las empresas nos dan 15 competencias, 20 competencias. ¿Quién va a tener 20 competencias de nivel alto? O si es de número de 1 a 5, 5. No, por eso nosotros somos muy claros con la gente y decimos, vamos a definir unas funciones que son esenciales y unas competencias fundamentales que tiene que tener una persona, ¿cierto? Y aparte nosotros trabajamos, que eso ya, como lo mencionaba, no está en el perfil, pero sí nos gusta conocerlo un poco, lo mejor que podamos es el tema de cultura. Con relación a la cultura, ¿cómo podríamos buscar una persona que realmente se adapte a esa cultura que es en la organización? Que eso no está escrito en el perfil, no está escrito en las competencias, pero eso hay que trabajarlo mucho con el cliente para nosotros entender un poco realmente cuál sería esa persona que sí se puede adaptar o no a determinadas condiciones de una u otra organización. Como mencionaba Sami, la forma de entrevistas es múltiple. Alguien me preguntaba, y es una pregunta que es recurrente, ¿cuánto tiempo debe durar una entrevista? A ver, el tiempo ideal, no lo sé. Yo creo que el tiempo es aquel que te permite definir esa competencia. De acuerdo con la experiencia que nosotros tenemos, cuando hablamos de una entrevista por competencias, normalmente lo hacemos entre 45 y 60 minutos. Si se demoró 40 y ya logramos definir cosas, no pasa nada. Pero hay algunas que se demoran hora y cuarto, que tampoco pasa nada. Pero más de hora y media una entrevista sí no debe de demorarse, porque la persona que está, el candidato que está siendo entrevistado genera unos niveles muy altos de ansiedad. Empieza a generar niveles muy altos de ansiedad y eso sí no se recomienda. Una entrevista de más de hora y media es una entrevista que ya fracasó por el tiempo, ¿cierto? Ya dejó de cumplir su objetivo. Entonces, entre 45 y 60 minutos es un buen tiempo. Como les digo, si se demora un poco más, un poco menos, ¿no? Pero jamás una entrevista de más de hora y media. Sami. Sí, Marta, justamente quería acotar un poco sobre eso. Creo que es importante siempre tomar en cuenta o definir con la empresa, como tú nos explicaste, cuáles son las competencias y de qué van, o sea, de qué va cada competencia, porque a veces las empresas tienden a, como no tienen el conocimiento adecuado, tienden a imaginarse muchas más cosas y claro, como idealizan el perfil, no lo aterrizan a que tiene que ser un ser humano, o sea, es una persona, entonces se busca cumplir con la mayor cantidad de cosas, pero siempre va a ser un ser humano, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también quería acotar que más allá de las competencias y del conocimiento que puedan tener las personas, para nosotros es muy importante el tema de valores y de cultura, porque la conexión que se genera con los valores y la cultura de la empresa es casi tan importante como los conocimientos específicos y las competencias que pueda tener esta persona. Y cada vez es más importante incluso porque hay empresas que nos han dicho, prefiero que
tenga una buena relación con su equipo de trabajo y que siga los valores de la empresa, a que tenga los conocimientos, porque yo le puedo enseñar, pero si es que no tiene lo otro, no sirve. Entonces, claro, podemos tener un candidato espectacular que si no puede adaptarse a la empresa, sigue siendo un fracaso. Gracias, Tami. Esto es un tema muy, muy, muy importante y que cada vez se está viendo más en las organizaciones. Es por eso que nosotros consideramos que basar un proceso de selección exclusivamente en una plataforma o dejarle todo a la tecnología no es válido. No es válido, porque la persona técnicamente, ¿sí? Puede estar capacitada para el cargo, pero hay cosas como aquellas competencias esenciales que antes se denominaban habilidades blandas, nosotros le denominamos competencias esenciales, que son competencias de ser humano, que no las puedes manejar en plataforma. Y lo que decía Sami, aquellos valores y aquellos temas de cultura, sí hay pruebas técnicas que tú haces para definir valores, sí hay un sinnúmero de pruebas que puedes aplicar, pero hay algunas cosas que no puedes dejarle a la tecnología definitivamente. Por eso nosotros consideramos que el trabajar de forma híbrida es algo que te genera muy buenos resultados porque te ahorra costos, te ahorra tiempos, pero también estás teniendo ese contacto humano con las personas. Bueno, esto es algo desde nuestra parte, ¿no? Hay gente que se toma decisiones solo en función de la tecnología. Bueno, nos gustaría saber un poco cuáles son los resultados, pero de acuerdo con nuestra experiencia, nosotros preferimos hacerlo de forma híbrida. María José nos hace otra pregunta. ¿Y cómo manejar una respuesta de, estás sobrecalificado para el puesto? Y yo sí quiero trabajar en esta empresa. ¿Por qué las empresas deciden no contratar por esa razón? María José, la pregunta del $1.000.000. Desafortunadamente, como mencionaba ahorita, hay muchas empresas que solo ven la parte técnica y te evalúan a través de tecnología en donde te va descartando cuando tienes menos cosas, pero también cuando tienes más cosas. Y esas ganas, esa actitud, esos deseos de dedicarle tu tiempo, tus conocimientos y tu aprendizaje y tu desarrollo a una empresa, no los puedes demostrar por ahí. El tema de la sobrecalificación es bien difícil en este momento y existe un altísimo porcentaje de la población sobrecalificado, básicamente por temas de estructura y de estructura salarial. Desafortunadamente, y como ya hemos hablado en otros programas de Tómate tu tiempo y charlemos, cuando hemos hecho análisis de toda Latinoamérica o de varios países de Latinoamérica, Ecuador ha sido uno de los países donde realmente le ha dado mucho más duro el tema de pandemia y en donde los sueldos disminuyeron bastante. En temas de encargos de nivel medio, los sueldos bajaron muchísimo y entonces están buscando gente con menos calificación para cubrir el mismo cargo con menos sueldo. Y gente con experiencia de más de 10 años y con altos niveles de formación se están quedando por fuera del mercado laboral. Desafortunadamente así es. No tengo la respuesta correcta para ti, desafortunadamente en este momento. ¿Por qué las empresas hacen eso? Solo te puedo decir que uno es por tema salarial, dos, hay gente mucho menos calificada, mucho más joven que está ingresando a las empresas. Este es un buen momento para, y me da mucha pena decirlo porque yo he visto gente de edad entre los 35 y los 50 años que realmente es gente muy valiosa para las organizaciones y que están quedando por fuera, pero es un buen momento para personas entre 25 y 30 años y que es el segmento que más trabajo está consiguiendo. Nosotros, desde Venum Consultores y por el conocimiento que tengo de Beyond,
nosotros trabajamos mucho con el cliente para tratar de romper esos esquemas de la edad y de la sobrecalificación. No es fácil, en la mayoría lo logramos porque lo hacemos con argumentos, ¿cierto? Para que rompamos el esquema de la edad, rompamos el esquema del género, rompamos el esquema de que las mujeres piden permiso, nosotros trabajamos muchísimo en romper muchos esquemas y la mayoría de las veces lo logramos, pero no es el alto porcentaje de las empresas en Ecuador y estamos viendo cada vez más gente. Yo he sido docente universitaria por más de 20 años y muchos de mis alumnos mayores de 35 años eh, también están entrando en desempleo desafortunadamente eh, por el tema de la sobrecalificación. Me comprometo, María José, a buscar a alguien que nos hable sobre calificación. Voy a dejarlo sobre el tintero. Si conoces de alguna persona, si alguien de los que nos está escuchando sabe y nos puede aportar, bienvenido, porque sí es algo súper importante que debemos trabajar en el tema de cuánta gente se está quedando por fuera de los procesos por el tema de la sobrecalificación. Bueno, se me va el tiempo, ya se me va el tiempo, completamos una hora, pero antes de cerrar, André, vamos contigo. No, quería acotar una estrategia que nosotros como Beyond también hemos implementado porque nos ha tocado casos de personas que han estado sobrecalificadas. Entonces, bueno, obviamente también de nuestra parte está el compromiso de el cómo comunicar este tipo de información, porque es duro. Sabemos que las personas que están aplicando muchas veces también lo hacen desde la necesidad, ¿no? De que necesitan un empleo por más que nada temas económicos. Entonces, a veces cuando nos ha pasado esto, primero el saber comunicar es importante y también el acompañamiento que se da a la persona y también el hecho de saber que ese perfil va a servir para otra empresa, porque también nosotros nos dedicamos a ver, por ejemplo, en algún caso que nos pasó, sabíamos que esta persona estaba sobrecalificada, pero de más en ese cargo, y lo que pudimos hacer fue conseguir entrevistas para esta persona en otras empresas con las que ella sí, o sea, su cargo iba a ser muchísimo más alineado y tuvimos muy buenos resultados porque esa persona también les gustó. Entonces, ese tipo de cosas como Beyond y claro, en este tipo de estrategias, porque somos empresa reclutadora también, podemos implementar este tipo de acciones y de estrategias en estos casos. No siempre, pero mientras esté en nuestro poder hacer algo, entonces lo hacemos. Gracias, Andrea. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos volver a acompañarlos. Em, eh, Samantha, ¿cómo cerraríamos el tema de los costos ocultos en pocas palabras? Bueno, realmente, Marta Patricia, creo que después de toda esta conversación que hemos tenido, bueno, nos faltó tiempo, creo que siempre va a faltar tiempo, pero creo que lo importante es que las empresas tomen en cuenta que un proceso de selección no es tan sencillo como se lo ha planteado comúnmente, porque un proceso de selección mal hecho realmente tiene unos costos sumamente grandes para la empresa. No solo porque contratas a una persona a la cual le vas a tener que pagar un sueldo y que no te va a dar resultados o los resultados que estás buscando, sino también los costos de volver a hacer un proceso de selección, los costos de una inducción. O sea, son tantos factores que realmente mi recomendación más grande siempre va a ser, si es que no consideran tener las herramientas para poder hacer un proceso de selección correcto, contratar a una empresa que lo pueda hacer por ustedes siempre va a ser lo ideal, porque a pesar de que los costos puedan parecer altos o que es una inversión que no estaba planificada, siempre va a dar mucho mejores resultados y les va a reducir costos a futuro. Entonces, creo que esa sería la mejor recomendación, ¿no? Gracias, Sami. Andrea. Eso y tener en cuenta que más allá del factor económico también existe pérdida de tiempo, que es un factor súper importante en cualquier proceso que lleve la empresa, ya sea
una empresa externa o interna. O sea, el tiempo es muy valioso. Entonces, creo que también esos factores que no son tangibles deben estar considerados cuando la empresa quiere tomar la decisión de hacer un proceso de selección bien hecho o solo lanzarse a ver qué pasa. Entonces, es considerar siempre esos temas. Gracias, André. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan, los que han llegado hasta este momento y aquellos que nos escucharán posteriormente. Yo quiero cerrar con un par de cosas que para mí son muy importantes y es nunca se olviden que un proceso de selección involucra personas y no podemos deshumanizar los procesos de selección. Y también quería cerrar recordando que en un proceso de selección debemos pensar a largo plazo y no a corto plazo. Los costos del corto plazo jamás serán iguales a los costos en los que incurrimos a mediano o largo plazo por contratar a las personas que no están calificadas o que no son acordes o que no están, o son las personas ideales para mi organización. Recuerden que cada organización es un mundo diferente y que yo debo buscar a la persona que se adapte a mi organización. Entonces, con eso me voy agradeciéndole a Andrea, a Samantha por habernos acompañado. Esperamos tenerlas nuevamente con otro tema aquí en Tómate tu tiempo y charlemos. Y a todas las personas que nos acompañan, son bienvenidas siempre. No se olviden que este es su espacio, que nosotros en Tómate tu tiempo y charlemos buscamos llegar a todo el mundo con los temas de la forma más sencilla posible para que sea entendido por todos, para que sea claro para todos. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias, Marta Pá. Gracias, gracias.